Bueno, muy buenas noches, muchos saludos a todos y a todas, compañeros y compañeras del grupo 12B. Estamos nuevamente retomando nuestra agenda educativa luego de la Semana Santa o la Semana Mayor. Así que estamos nuevamente, ¿verdad? Yendo a la carga con los temas que atañen al curso. En las últimas clases que hemos estado subiendo a la plataforma de YouTube, pues hemos estado hablando del sistema político democrático, y yo creo que le dedicamos bastante a ese tema para conocer al detalle en lo que consiste este sistema político y sus variantes. El último tema que estuvimos atendiendo tenía que ver con otros modelos de gobierno democrático, y habíamos hablado del sistema parlamentario y de las democracias con monarquías constitucionales. Así que con eso pues ya culminamos ese ciclo de temas que tienen que ver con este sistema político, y ahora ya entramos en el sistema económico que acompaña a los modelos políticos democráticos. Cuando hablamos del sistema económico que acompaña a los sistemas democráticos, pues estamos hablando del sistema capitalista. Así que las sesiones que vamos a estar dedicando, las conferencias que vamos a estar grabando en estos días, van a estar dedicadas a este tema y a entender un poco más sobre en qué consiste el modelo económico capitalista, y conocer un poco la historia de este sistema, ¿verdad? Este modelo económico, que es el modelo económico en el cual nosotros funcionamos, vivimos y respiramos actualmente. Así que vamos a estar dedicando los próximos videos a hablar de esto. Vamos a estar ya hablando de economía, así que posiblemente se torne un poco más complejo el tema, pero mi intención es, dentro de lo que se pueda lograr, explicar de manera lo más sencilla posible sobre en qué consiste, ¿verdad?, este sistema económico. Así que, ¿cómo nosotros podemos definir al sistema económico capitalista? ¿Cómo nosotros podemos explicar, cómo podemos nosotros comenzar a definir este modelo? Bueno, pues para hacerlo sencillo, cuando nosotros estamos hablando del sistema económico capitalista, estamos hablando de un sistema económico que fomenta la libertad de empresa. Bueno, ¿y qué es eso de la libertad de empresa? Bueno, cuando se habla de libertad de empresa, se está hablando de la libertad que usted y yo podemos tener para crear empresas, para hacer empresas, ¿verdad? Así que es, por definición, de una manera muy sencilla, es el sistema que va a proveer para que las personas libremente puedan generar sus propios negocios y puedan enriquecerse. En esencia, cuando hablamos del sistema capitalista, estamos hablando de eso, ¿verdad? Ahora bien, el sistema capitalista va a promover precisamente de que la actividad económica se mantenga en manos privadas, ¿verdad? Y yo creo que en este punto es importante que definamos qué es lo público y qué es lo privado, ¿verdad? En este aspecto, en el contexto de lo que es la economía, en el contexto de lo que es la política. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la dimensión pública o la dimensión privada? Cuando ustedes escuchan en las noticias, si es que ven las noticias o leen un periódico o están leyendo cualquier otra cosa que tenga que ver con temas de economía o política, y usted escucha hablar de lo público, de las corporaciones públicas. Cuando usted
escucha hablar de que el sector privado está buscando reunirse con la gobernadora porque tiene unas ideas que darle en medio de la emergencia del COVID para reactivar la economía. O sea, cuando usted escucha esas cosas, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿De qué se quiere hablar? Bueno, pues por ahí hay que comenzar. Cuando se habla de lo público, cuando se hace esa referencia a lo público, estamos hablando de toda actividad, estamos hablando de toda gestión, estamos hablando de toda organización que surge del Estado, de la institución del Estado. Cuando se habla de lo público, ¿verdad? Estamos hablando de todo aquello que le pertenece a la sociedad o al pueblo, ¿verdad? De forma más específica, cuando hablamos de lo público, estamos hablando de todas las instituciones del gobierno que se sostienen con el dinero de los ciudadanos, ¿verdad? Usted sabe, ustedes todavía, como estudiantes, afortunadamente no les toca eso, pero eventualmente les tocará. Ustedes ya cuando sean adultos, cuando se inserten al mundo del trabajo, ustedes tendrán que rendir la famosa planilla todos los años. Usted tiene que rendir cuentas al Estado de lo que usted gana. Dependiendo de lo que usted gane, dependiendo de sus ingresos, pues posiblemente a lo mejor usted no tiene que pagarle nada al Estado, pero posiblemente sí le tenga que pagar, dependiendo cuántos sean sus ingresos, etcétera. Bueno, y con ese dinero público es que el Estado se sostiene, ¿verdad? Para poder operar, para poderle garantizar la educación, para poderle garantizar la salud, para poderle garantizar la seguridad. Bueno, pues todo eso el Estado puede hacerlo porque se nutre de el dinero que usted le da al Estado a través de sus contribuciones para que pueda funcionar, ¿verdad? Así que cuando estamos hablando de lo público, una vez más, estamos hablando de toda institución del gobierno, toda institución gubernamental que se sostiene con el dinero que los ciudadanos adultos, ¿verdad? Le damos al Estado a través de lo que son las rendiciones de cuentas, ¿verdad? O las recaudaciones de impuestos, ¿verdad? Así que básicamente cuando estamos hablando de lo público hacemos referencia a eso, ¿verdad? Toda actividad, toda gestión, toda organización que surge del Estado y que, bueno, ¿verdad? Por ende, al ser los ciudadanos los que sostienen, pues le pertenece a la sociedad o al pueblo en ese aspecto. Para dar algunos ejemplos entre los servicios públicos, ¿verdad?, que se sostienen con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas, están los hospitales. Yo sé que en Puerto Rico eso se ve muy poco, porque en Puerto Rico muchos de los hospitales que eran públicos, la gran mayoría fueron privatizados, salvo uno que otro, lo que es Centro Médico en Río Piedra, en Bayamón lo que se le conoce como el hospital regional, que es el hospital del cual se está hablando para llevar allí a los enfermos, los que se contagien del coronavirus, ¿verdad? Aunque todo eso todavía está como en proceso de coordinación, pero se ha hablado de ese hospital porque es uno de los muy pocos hospitales públicos que quedan, pero de ordinario, cuando se hablan de servicios públicos, estamos hablando de hospitales, el servicio de salud. Estamos hablando de diversas agencias que dan servicio a los ciudadanos. Estamos hablando del servicio de electricidad, estamos hablando del servicio del agua, estamos hablando del mantenimiento de las carreteras, estamos hablando del sistema educativo y estamos hablando de la seguridad. Todo eso pertenece a lo que es el ámbito o la dimensión pública. Cuando usted escuche en las noticias hablar de los empleados públicos, seguro que son los empleados del gobierno. Cuando usted escuche que hablan de las corporaciones públicas, pues tiene que ser corporaciones, ¿verdad?, que den algún tipo de servicio, en este caso
La Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es otra corporación pública. Cuando usted escucha hablar del sistema o del Departamento de Educación, eso es parte, eso es una institución pública, por eso se le llama la educación pública, a la educación que tiene que ver, o la educación que brinda el Estado, ¿verdad? Así que yo creo que está claro, ¿verdad? Cuando hablamos de lo público estamos hablando de todos estos servicios e instituciones que surgen del gobierno, surgen del Estado y que nosotros ayudamos a pagar. Ahora, en el contexto de la economía, en el contexto de la política, ¿qué hacemos referencia? O ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo privado? Bueno, pues cuando hablamos de lo privado, estamos hablando de ese espacio o estamos hablando de esa propiedad que no le pertenece al Estado y que tiene un dueño particular. Cuando hablamos de la dimensión privada, estamos hablando, una vez más, estamos hablando de una propiedad, estamos hablando de un espacio, puede ser un terreno, puede ser lo que sea, que tiene un dueño particular, no le pertenece al Estado. Usted o yo podemos ser dueños de eso, ¿verdad? Una casa, un terreno, un negocio, una empresa, una compañía, cualquier tipo de organización que no tenga vinculación o que no pertenezca al Estado, ¿verdad? Hacemos referencia a corporaciones, hacemos referencia a empresas, hacemos referencia a organizaciones que tienen ánimo de lucro o que buscan lucrarse, que buscan generar riqueza. Como hemos establecido ya desde el principio, el sistema capitalista es un sistema que lo que busca es viabilizar que la persona pueda generar riqueza, ¿verdad? Así que cuando hablamos de lo privado estamos hablando de estas dimensiones. Importante aclarar que de igual forma existen organizaciones que son privadas, pero que no necesariamente, ¿verdad?, tienen ánimo de lucro, ¿verdad? No necesariamente están buscando generar riqueza para una persona. No hay un dueño como tal, o no hay dueños que se vayan a beneficiar de eso directamente en su plano personal. Un ejemplo de una organización privada que no genera un lucro para alguien y una riqueza para alguien es el Colegio de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? El colegio en el que ustedes estudian y yo enseño es una institución privada, pero sin fines de lucro. Todo lo que ingresa, seguro, es para mantener unas operaciones, para pagar una nómina, etcétera. Pero todo eso asimismo, así como entra el dinero, asimismo se tiene que gastar o invertir, ¿verdad?, en las operaciones de esa organización. Así que no toda organización privada es con fines de lucro. Hay organizaciones privadas que sí, pero hay organizaciones privadas que no. Así que eso es importante aclararlo cuando hablamos de este tema. Así que tenemos claro lo que es público y lo que es privado. Así que en esencia, en el sistema capitalista se va a fomentar la libre competencia. Se va a fomentar que las empresas, que las compañías compitan entre sí. Y en el sistema capitalista se entiende que cuando surge la competencia entre las empresas, entre las compañías, eso lo que va a producir es mejores precios, precios accesibles, ¿verdad? Y van a favorecer unas condiciones, que surjan condiciones o de alguna manera va a provocar unas condiciones favorables para las personas que compran y consumen. Mientras más competencia haya, según, ¿verdad?, el discurso del sistema capitalista, mientras más competencia pueda haber, pues eso genera un beneficio en términos de precios que sean mucho más bajos y eso pues beneficia a la gente.
En el sistema capitalista, la persona, en primer lugar, va a acumular riquezas que inicialmente no va a emplear para su beneficio personal, sino que inicialmente esa riqueza que va adquiriendo la va a utilizar para ¿verdad? Producir más bienes, para producir, ¿verdad? Generar más productos, bienes y servicios que entonces le generen eventualmente mayor riqueza. Terminamos los primeros 15 minutos, detenemos el primer video aquí, luego seguimos con el tema.